libros, Leo Buscaglia, se le solicitó una vez que fuera parte del jurado en un concurso. El propósito del concurso era encontrar al niño más cariñoso. El ganador fue un niño de 4 años, cuyo vecino era un anciano a quien recientemente le había fallecido su esposa. El niño, al ver al hombre llorar, fue al patio de aquel hombre, se subió a su regazo y se sentó. Cuando su madre le preguntó qué le había dicho al vecino, el pequeño niño le contestó: nada, solamente le ayudé a llorar. Simple y sencillamente le ayudé a llorar. Muchos de nosotros, dice una mujer que tenía un centro de rehabilitación para drogadictos en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, tuvo un accidente en el cual ella perdió un hijo juntamente con su esposo. Tenía 4 hijos y perdió a su hijo Timoteo. Llevaban 20 años sirviendo al Señor sin parar y tratando con drogadictos y con borrachos. Cuando tuvieron este accidente, ella pierde a su hijo Timoteo. La pérdida era dolorosa. La pérdida era sumamente desgarrante. Los hermanos de la iglesia trataron de darle ánimo porque ella empezó a decaer su estado espiritual. Y los hermanos empezaron, en lugar de levantar el ánimo, a hacerla sentir culpable y como que no tenía suficiente fe. Actúas como que Dios no está contigo. Mira, anímate, tienes que gozarse. El que tiene a Dios lo tiene todo. ¿Cómo es posible? Y dice que le regalaban folletos como de folletos cristianos de cómo superar el luto y la pérdida de un hijo. Y dice que llegaban todos y decían: ya pasará, está con el Señor tu hijo. No llores. Que lloren los que no son cristianos, pero tú eres cristiano y tu hijo va al cielo. No llores. Querían hacer chico el dolor de aquel ser humano. Como ser humano, no dejamos de ser nosotros, aunque seamos cristianos, no dejamos de ser seres humanos, con emociones, con dolores, con situaciones difíciles, con pesares y con esas situaciones que a veces no quieres ni pararte de la cama, y eso no quiere decir de que no ames a Dios y de que Dios no esté contigo. Bien, esta mujer dice que inclusive el colmo fue cuando llegó una mujer con una cinta grabada que le dijo: mira, esto te va a hacer superar el dolor de la pérdida de tu hijo. El título del sermón de esa cinta se titulaba 3 horas dando gloria a Dios para superar todo obstáculo. Y lo que la predicación decía era que solamente tuvieras 3 horas alabando a Dios sin parar y que todo dolor se iba a ir. Dice: boté esa cinta a la basura. Me enojé más con Dios y fue más grande el dolor que sentí. Dejó de asistir a la iglesia esta dama llamada María, y dice que en una ocasión una anciana vecina de ella en su vecindario llegó y le dijo: María, vine a visitarte. La anciana no era cristiana, no tenía un manto religioso puesto, simplemente llegó con su vecina, tocó la puerta y le dijo: María, no había venido porque quería dejarte llorar tu dolor. Vine ahora y puedo entenderte lo que estás pasando. Y dice que aquella dama le dijo: yo perdí un hijo también y sé lo que duele y por lo que estás pasando. Y dice esta cristiana que aquella anciana solamente la abrazó y lloró juntamente con ella. Sus lágrimas que compartió conmigo, dice ella, dice, fueron lágrimas de sinceridad, sin una máscara religiosa, sin una máscara y con un manto de esos que te dicen no tienes a Dios en tu vida. Simplemente lloró ella conmigo, comprendió mi dolor, entendió mi sufrimiento y pude ser sana de la herida que tenía, porque hubo alguien que supo llorar en el momento de llorar. La Biblia dice que nosotros debemos gozarnos con el que se goza, pero debemos aprender a llorar con el que está llorando. No hagamos pequeño el dolor de alguien.
ayuda, ni necesitamos nosotros que nos digan cómo salir del asunto. Lo que uno necesita en momentos como esos de una pérdida fatal es un abrazo y alguien que te ayude a llorar sin juzgarte ni criticarte, simplemente a descargar tu carga y sentir esa empatía mano a mano y hombro a hombro. Y eso es lo que yo voy a enseñar hoy a la iglesia en esta tarde. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Se le va a dar un aplauso al Señor de ese viene. Aleluya. No tiene nada de malo, ni de indecente, ni de vergonzoso que nosotros los hombres lloremos. La sociedad y la cultura dice que los hombres no deben llorar, que en el hombre eso es señal de cobardía. Pero no hay ni cobardía, ni flaqueza, ni infantilismo en las lágrimas de un hombre. Al contrario, manifiestan sentimientos, alma, conciencia y corazón. Las lágrimas no son vergonzosas ni te hacen sentir dama cuando eres caballero. Jesús lloró, y si alguien era hombre de hombres, es mi Señor Jesucristo. Él lloró por algo que voy a enseñarle en el transcurso de este mensaje. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, pero ante todo lloró sobre Jerusalén al ver aquella ciudad en tanta decadencia moral y sin nada espiritual en sus entrañas. El apóstol Pablo también lloró. Lloró al ver la insensatez de la gente, y lloró porque los ministros religiosos de su época solo miraban su propio provecho. Sería bueno que nosotros lloráramos, ante la desgracia del pecado humano, ante el desastre de la decadencia moral, ante la tragedia de la injusticia del hombre. Sería bueno que vertiéramos lágrimas de dolor, lágrimas de angustia, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de hombre y sobre todo lágrimas de empatía. Esas lágrimas pueden producir para nosotros una nueva vida. Hay gente que se ha convertido al Señor, pero tiene lágrimas estancadas en su interior que no han sido afloradas hacia afuera. Hay cosas que pasaron en nuestra vida antes de venir a Cristo y que nos dijeron: no llores por eso. Y esas lágrimas quedaron rezagadas en nuestro interior. Esas cosas que nos hicieron duras y que nos dañaron y que nos dijeron: usted no llore, no tiene que llorar. Y ahí quedó adentro ese dolor, que la única manera de ser lavado, aparte de la sangre del Señor, es por medio de nosotros poder llorar en compañía de aquel que está sufriendo su tragedia. Necesitamos aprender a llorar con nuestros compañeros. Necesitamos aprender a llorar con nuestros hijos. ¿Cuántos padres siquiera nunca su hijo ha visto correr una lágrima en su mejilla cuando él está pasando una situación difícil? Aquel padre tosco, duro, insensible, que el hijo lo ve y no puede conmoverse ante nada. Oh, cuántos muchachos están en la prisión haciéndose más duros porque el padre le dijo: era justo que te pasara, qué bueno que te sucedió eso por desobediente. Un padre insensible ante la situación de su hijo. Y esas lágrimas van quedando encerradas en nosotros, porque sí tenemos una gran cantidad de gente que sabe apalearte, que sabe garrotearte, que sabe hacerte daño, que sabe hacerte cosas duras en la vida, pero tenemos pocas personas que saben llorar contigo, que saben abrazarte y que saben decir: te entiendo por lo que estás pasando. Y ese tipo de gente necesitamos hoy en día. Gloria sea el nombre del Señor. Oh Dios. Bendito Dios, aleluya. Una muerte en la familia trae lágrimas a los ojos y tristeza al corazón. Muchas veces pensamos en consolar a los que sufren diciéndoles: no llores, ha pasado mejor vida, ya está con el Señor. Nos sentimos mal cuando alguien llora y tratamos de convencerlos de que no lo hagan.
de distraernos, etcétera, etcétera. La realidad es que llorar es precisamente lo que necesita en ese momento la persona. Jesús, cuando lloró en el Getsemaní, Él no necesitaba que llegara Pedro, Juan o Santiago y decirle: Señor, no llores. Jesús necesitaba llorar amargamente por lo que estaba pasando. Dios no lloraba porque le estaba doliendo algo o porque no tenía en control las cosas. Jesús no lloraba porque se le estaba saliendo de las manos algo o porque le estaban dando un maltrato. Jesús lloraba por una razón. Jesús lloraba porque el que no conoció pecado, el que no sabía de pecado, el peso del pecado, la carga del pecado tan espantosa, tan pesada y tan grande, iba a caer sobre el que no conoció pecado. Él lloraba porque el pecado iba a caer en los hombros de Él. Las culpabilidades tuyas, el dolor tuyo, las enfermedades tuyas iban a caer sobre los hombros de Cristo. Cristo sintió el peso y comenzó a llorar, dejándonos ejemplo que hay momentos para llorar y no hay que quitarle a la persona de que llore. La gente tiene derecho a llorar cuando le está pasando una situación adversa. ¿Cuántos me dicen amén? Hay que quitarnos ese paño de los ojos, ese paño que nos enseñaron los predicadores. Usted no llore, usted tiene a Dios en su vida. No, Señor, las lágrimas y el llanto no lo puso el diablo en su cuerpo, no lo puso el diablo en sus ojos. Las lágrimas son puestas por parte del Señor Jesucristo y se las puso para mitigar el dolor. Esas lágrimas que tienes ahí, que te han dañado y no has sacado, es tiempo de que las entregues. Es tiempo de que nosotros lleguemos, abracemos a una persona y comience a lavarse de su alma, de su espíritu. Qué rico se siente después de que lloramos nuestro dolor y vaciamos el cansancio aquel y nos sentimos libres, limpios. Necesitamos ese tipo hoy en día de gente que nos ayuden a llorar. Amén, aleluya. Oh, yeah. Gloria al Señor. La Biblia enseña que hay tiempo para llorar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3, del 1 al 4. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay un tiempo para llorar. Cuando te ha pasado una desgracia, llórala. No te quedes con ella. Cuando han herido a tus hijos, llórala. No te quedes con ello. Jesús lloró. Y por alguna razón, Jesús lloró porque Él estaba sintiendo la carga y el peso del pecado sobre el cuerpo de Él. Es bueno que nosotros lloremos. Pero, el pero de que no lloramos, ¿sabe por qué es? Y es de lo que va el centro de mi mensaje para usted y lo aprendamos en este día. El pero de que no lloramos es que no tenemos gente que nos ayude a llorar. Porque si lloro con alguien que me va a juzgar, que me va a criticar, que me va a hacer ver la debilidad que estoy pasando, mejor eso lo dejo dentro de mí y no lloro por temor a que vayan a criticarme, porque no tenemos gente que nos ayude a llorar. Si tuviésemos esos paños espirituales, esa gente que te hace sentir bien, esa gente que solo te da un roce, te toca y comienzas a lavar tu alma, comienzas a lavar aquello que está dañado adentro de ti. Es necesario que nosotros aprendamos y seamos ayudadores para que otros puedan llorar y sacar su dolor. Necesitamos ese tipo de gente. Lágrimas y dolor oculto por años, porque no encontramos quien nos